Bien, para el ejercicio 2 tenemos que la placa de refuerzo está sometida a las fuerzas de 3 elementos. Determine la fuerza de tensión en el elemento C y su ángulo θ adecuado para el equilibrio. Las fuerzas son concurrentes en el punto O y nos da que consideremos F igual a 8 kN. Entonces aquí tenemos la imagen. Lo primero que haremos es el diagrama de cuerpo libre, el cual está aquí. Y pondremos las ecuaciones de equilibrio. Primero el ángulo tangente, que sería 3 entre 4, que viene siendo este de acá. Alfa, que es igual a la tangente inversa del ángulo tangente. Y nos da que alfa vale 36.9 o redondeando daría 37. Para la sumatoria en X nos da que todo debe dar 0. Por lo tanto, T coseno de θ menos alfa menos 8 kilonewtons, que es lo que vale F, por el coseno de 37 grados da 0. T coseno por θ menos alfa menos 6.4 kilonewtons es igual a 0. Entonces nos queda que TC es igual a 6.4 kilonewtons entre coseno por θ menos alfa. Siendo los cálculos nos da que la tensión en el elemento C es 7.66 kilonewtons. Haremos lo mismo para la sumatoria en Y. Sería menos T por el seno de θ menos alfa menos 8 kilonewtons por el seno de 37 grados más 9 kilonewtons es igual a 0. Vamos aquí sustituyendo y haciendo las operaciones. Y nos da que la tensión es igual a 4.2 kilonewtons entre seno por θ menos alfa. Esto lo igualamos, el primer resultado que obtuvimos lo igualamos con este. Y entonces nos daría que 6.4 kilonewtons por el coseno de θ menos alfa por seno de θ menos alfa es igual a 4.2 kilonewtons. Después 6.4 kilonewtons por la tangente del θ menos alfa nos da lo mismo. Hacemos esta operación que sería tangente inversa dividiendo este sobre este y le sumamos lo que sería alfa y nos da que θ es 70.3. Ahora pasamos al ejercicio 3, el cual nos pide determinar la fuerza en cada cable que se ha usado para sostener la caja de 32.75 kilogramos. Podemos observar lo que viene siendo la imagen de dicho problema y la solución es la siguiente. Nos podremos dar cuenta que W es igual a 32.75 y las coordenadas de B son igual a menos 1.75, menos 3.5 y 4.3. Y las coordenadas de C es igual a menos 1.75, 2.5 y 4.3. Aquí no podemos apreciar las coordenadas de D, así que esas son las que vamos a buscar. Una vez visto esto, realizaremos las ecuaciones de equilibrio de la fuerza B y de la fuerza C, en donde nos podremos dar cuenta que la fuerza B es igual a menos 0.301 fuerza B de I, menos 0.602 fuerza B de J y 0.739 fuerza B de K. Y ahora pasamos a la fuerza C, la cual es menos 0.331 fuerza C de I, menos 0.663 fuerza C de J y 0.815 fuerza C de K. Al ver esto, obtenemos las componentes de X, las cuales son menos 0.301 menos 0.301 más la fuerza D. Las componentes de Y es igual a menos 0.602 menos 0.633, mientras que las componentes de Z son igual a menos 0.739 más 0.815 menos 32.75. Y ahora pasamos a lo que nos damos cuenta que el sigma de la fuerza Z es igual a 0.739 fuerza B de K más 0.815 fuerza C de K, y esto nos dará 32.75. Ahora esto lo vamos a dividir por 1.555 y nos dará 21.074 kilogramos.
Ahora la sigma de la fuerza X es igual a menos 300 a menos 0.301 por 21.074 kilogramos menos 0.301 por 21.074 kilogramos, y esto nos dará la fuerza D. Por lo tanto, la fuerza D es igual a menos 0.343 menos 6.975, y esto nos da como resultado 13.318 kilogramos. Por lo tanto, esta es la fuerza D. En el siguiente mecanismo, una fuerza de 325.45 kilogramos es aplicada en el punto C de la barra, como se muestra. Determina los componentes de la fuerza en X y en Y. Primero hacemos la conversión. 325.45 kilogramos igual a 717.494 libras. Hacemos el ejercicio, es 717.494 por 4.448 newtons sobre una libra, y da igual a 3.192.41 newtons. La fuerza en X es menos 3.191.41 sobre cos, que es el ángulo, y igual queda cos 53.52 en ángulo, y la respuesta da 1897.42 newtons. Y la fuerza en Y es 3.191.42 newtons por sen de 53.52 en ángulo, igual a 2.566.59 newtons. Entonces aquí en la fuerza el vector n es 3.191.41, en ángulo es el 53 que hicimos la conversión. La fuerza en X es menos 1897.42 y la fuerza en Y es 2566.9. En el ejercicio 5 nos pide determinar el momento resultante de las 4 fuerzas que actúan sobre la barra de la figura con respecto al punto O. Entonces tenemos aquí nuestra imagen, y para la solución pondremos primeramente la ecuación para hallar el momento resultante alrededor de un punto determinado. Entonces nos da toda esta operación, que sería menos 50 newtons por 2m más 60 newtons por 0, más 20n por 3 seno 30 grados m menos 40 newtons por 4m más 3 coseno de 30 grados m. Esto nos da menos 334 newtons por m, pero no puede haber negativos, entonces lo pasamos a positivos con la dirección del sentido horario. El ejercicio 6 nos pide realizar el producto cruz entre dos vectores, f y e. Para ello tenemos los valores del vector e de menos 2.189 en la componente i, más 1.276 en la componente j, menos 2.83 en la componente k. El vector f de menos 7.325 en el componente i, más 4.216 en la componente j, menos 4.536 en la componente k. Para su solución vamos a ocupar una matriz donde vamos a poner aquí los vectores unitarios, aquí los valores del vector e y abajo los valores del vector f. Para realizar esta matriz vamos a hacer lo siguiente: vamos a cancelar toda la columna y fila de la componente i y vamos a hacer el producto de esto, teniendo 1.276 menos 2.83, 4.216 y menos 4.536 para la componente i. Menos, vamos a cancelar toda la fila y columna de j,
para su producto y tenemos que es menos 2.189, menos 2.83, menos 7.325, menos 4.536, más, vamos a cancelar ahora la columna y fila del componente K y hacer este producto. Tenemos que es menos 2.189, 1.276, menos 7.325 y 4.216 para la componente K. Posteriormente vamos a hacer las operaciones y multiplicaciones. En este caso vamos a multiplicar 1.276 por menos 4.536 menos 4.216 menos 2.83 para la componente I, menos el producto de menos 2.189 por menos 4.536 menos 7.325 por menos 2.83 para la componente J, más menos 2.189 por 4.216 menos el producto de menos 7.325 por 1.276 para la componente K. Y tenemos lo siguiente. Al realizar estos productos tenemos que menos 5.788 menos 11.931 en la componente I, menos 9.929 menos 20.729 para la componente J, más menos 9.229 menos 9.347 en la componente K. Al quitar los paréntesis tenemos que para la componente I menos 5.788 más 11.931 menos 9.929 menos 20.729 en la componente J, más menos 9.229 más 9.347 para la componente K. Al realizar esta operación tenemos que para la componente I un valor de 6.143 menos, al realizar las operaciones de la componente J tenemos que es menos 10.800 más, al realizar la operación de la componente J tenemos un resultado de 0.118 en la componente K, y esto nos da un valor de, si realizamos esta operación, menos con menos da más, y obtenemos así nuestro producto cruz, que nos dice que para la componente la componente I es de 6.143 más 10.8 en la componente J más 0.118 para la componente K. Por último lo vamos a agregar a nuestra tabla, que para la componente X tenemos un valor de 6.143 en la componente Y, la componente Y tenemos un valor de 10.8 componente J, y en la componente Z tenemos un valor de 0.118 para la componente K. Voy a explicar el ejercicio 9, que es el de dos sistemas de fuerzas y momentos actúan sobre la placa rectangular. Son tales sistemas equivalentes. Como podemos ver tenemos el sistema 1 y el sistema 2. Y para empezar, la primera solución es la suma de fuerzas. Como podemos ver aquí en la fuerza 1, bueno, el sistema 1 es 20I más 10J menos 10J, y eso se eliminan y solo queda el 20 libras. Y en el sistema 2 igual es 20I más 15J más menos 15J y se eliminan, entonces igual queda 20 libras. Esto da un resultado equitativo, bueno, equivalente entre los dos, pero para comprobar de otra forma podemos también sumar los momentos. El momento del sistema 1, que es menos 8 pies por 10 libras menos 20 libras por pies, es igual a menos 100 libras por pies. Y como podemos ver en el sistema 2, en su momento es menos por 5 pies por 15 libras menos 25 libras por pies.
que es igual a menos 100 libras por pie. Y como podemos comprobar, los sistemas son equivalentes. En el ejercicio 10 nos pide reemplazar el sistema de fuerzas y momento de par que actúa sobre la viga de la figura por una fuerza resultante equivalente y encuentre la distancia medida desde el punto O en la que su línea de acción intersecta con la viga. Como podemos ver aquí, la fuerza resultante de X y la fuerza resultante de Y, la de X es 4.03 y la de Y es menos 7.96. Si sumas esas dos fuerzas te da 8.92 kilonewtons. Luego, para sacar toda la distancia tenemos que hacer una operación entre las distancias y las fuerzas que hay en la viga, y la distancia total nos dan 1.13 metros. Es todo, gracias.